Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de Movies, que como ya sabéis siempre tenemos entrevistas muy guays y hoy no podía ser menos, estamos con nosotros Carol Rovira, que es una de las nuevas, bueno, de las actrices que es protagonista de Luimelia, que es una serie de A3 Player Premium que está en la segunda temporada el día 16 de agosto. Así que nada, hola Carol, ¿qué tal? Hola María, muy bien, muy bien, Muchas muy bien. gracias por estar con nosotros hoy A y vosotros. nada, que como no puede ser de otra manera, la primera pregunta que te tengo que hacer es ¿qué nos espera en esta segunda temporada de Luimelia? ¡Buah! ¿Qué os espera? Bueno, yo creo que una de las características de Luis Melia es que quiere apostar por nuevos formatos y que cada capítulo es como una pequeña apuesta, ¿no? Hay referentes muy claros, como por ejemplo Woody Allen. Luego también, bueno, hay un falso documental, rollo la serie esta de Office, se rompe continuamente la cuarta pared. Bueno, hay como que cada capítulo hay un pequeño riesgo, ¿no? Y esto Ujú. es muy chulo. En la primera temporada ya apuntaba ahí, pero yo creo que el hecho de haber tenido también más tiempo para preparar esa segunda y tercera nos ha permitido también apostar más. Ujú. Y en concreto en tu personaje, en Amelia, ¿va a haber algún cambio así que digamos, wow? Bueno, yo creo que en general las chicas están un poquito más maduras, ¿no? La Ujú. primera temporada es como que, bueno, todavía eran veinteañeras, ¿no? Y ahora es como que ya van para los 30. A ver, que esto es muy relativo, ¿eh? Pero quiero decir que las veo como un poquito más, bueno, que cada vez tienen más claro lo que quieren, aunque les pasan cosas iguales, o sea, Ujú. pero bueno, sí que hay cierta madurez, sobre todo con la pareja, ¿sabes? O Ujú. sea, entre ellas se respira, bueno, que quieren como, sin hacer spoilers, avanzar hacia nuevos grados de la relación. Ajá. No, O no sea sé que si me sí explico. que, o sea que sí que vamos a ver cambio en ese sentido, ¿no? Ajá. Ujú. Vale, luego respecto a tema redes sociales, fenómeno Luimelia que está, vamos, yo lo veo que la gente está como súper involucrada con la serie, que no sé si es algo que tú o Paula os imaginabais en algún momento, que la gente fuera como a querer tanto a Amelia y a Luisita. Eh, ¿Tú qué piensas de todo esto? En plan, ¿qué crees que tiene esta historia para que a la gente le guste tanto? Bueno, claro, es que no te lo esperas, ¿no? Y yo creo que parte del secreto también es el hecho de que sea diaria, ¿eh? Fíjate. Ujú. El hecho de que sea una serie diaria y que todo haya sido tan a fuego lento, le da una veracidad a la historia, muy auténtica y muy, pues eso, muy de verdad, muy de verdad. Ujú. Y los guiones yo creo que están muy bien, lo han sabido hacer muy, muy bonito y muy chulo y muy auténtico. Es que la gente nos decía, es muy real, ¿no? Y esta era como lo que más nos decían, ¿no? La cualidad más, así que más la gente comentaba, ¿no? Y yo creo que tiene que ver, pues eso, con el hecho de que nos metemos en las casas de la gente cada día para contar esa historia y que se ha ido, o sea, son dos mujeres que primero eran amigas, poco a poco Amelia empezó a sentir cosas, ¿sabes? Es como que se ha ido muy poco a poco, no han ido directo al Hmm. grano, a venga, tenemos que liarlas estas dos, no, 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 ha sido todo muy poquito a poco. Y eso yo creo que ha creado magia. Otra de las cosas que me parece súper interesante preguntarte es que, bueno, que yo sepa, por ejemplo, yo creo que es la primera vez que en una serie en España hay dos mujeres protagonistas que se enamoran y que tienen una historia de amor que me parece algo pues necesario. Y entonces yo te quería preguntar, ¿tú cómo te has sentido interpretando a una de esas mujeres protagonistas? ¿Te has sentido con mucha responsabilidad? ¿Te ha emocionado? ¿Te ha parecido importante en tu carrera? Hombre, sí, desde luego, importante y sobre todo, creo que he aprendido en todos los niveles. Es que Amelia me ha regalado muchísimo porque
el hecho de hacer una diaria es un entrenamiento impresionante. O sea, como actor te da herramientas porque tienes que tirar, tirar, tirar. O sea, es como hay un volumen de trabajo que las primeras semanas dices, yo no voy a ser capaz de aprenderme todo esto y mañana sabérmelo todo y hacerlo bien, ¿no? Porque a este ritmo es que es imposible. Pero al final aprendes como a resolver y a estar con tu compañero y a salvarlo y esto es un gran aprendizaje. Esto me lo ha dado Amelia, pero es que además también me ha dado el hecho de reflexionar sobre pues toda esta gente que le está pasando mal, ¿sabes? O sea, si realmente esta historia también ha tenido tantos revuelos, porque hacen falta estos referentes de verdad, o sea, contando historias reales. Y entonces, bueno, me ha hecho reflexionar, me he alimentado muchísimo de la gente que nos mandaba mensajes, que nos sigue mandando mensajes de sus historias. Esto yo es que lo reivindico mucho porque yo creo que es del pozo de donde bebemos para crear a nuestros personajes y para inspirarnos. Realmente hay historias que te ponen los pelos de punta. Son algunas bonitas, algunas no tanto, ¿no? Porque ves realmente el sufrimiento de mucha gente. Pero eso es un regalo como persona, ¿no? O sea, a nivel personal, que un personaje te pueda dar eso. Es que esto no lo aprendes en los libros, esto es toda esta experiencia, ¿no? Por eso yo siempre digo que es imposible no llevarme a la casa a Amelia, no convivir con ella en mi día a día, porque es tan fuerte todo lo que se ha generado que no puedo quitarme ¿no? La etiqueta o la ropa o el guión de Amelia, dejarlo en el camerino e irme. Es imposible. Y eso es un regalo, es que es un regalo porque va más allá de un personaje, yo creo. Respecto a esto que me estabas comentando ahora, eh, ¿crees que te pareces mucho a tu personaje? ¿O en qué crees que sí que te pareces a Amelia? ¿Y en qué crees que no te pareces en nada a Amelia? A ver, yo creo que siempre en los personajes, al menos yo, intento partir de mí, siempre. Ujú, O sea, yo creo que todos somos muchas cosas y si me ha tocado hacer, pues yo qué sé, una chica con dificultades, que viene de una familia desestructurada, pues yo creo que yo en mi caso no es así, pero sí que puedo llegar a entenderla y puedo también ser esa persona, ¿no? Y en el caso de ujú. Amelia, yo he partido mucho de mí y creo que las dos tenemos esa perseverancia con las cosas, el sentido del humor, el hecho también de saber escuchar a la gente, de seguir la intuición. También yo creo que Amelia es una persona muy intuitiva, muy que se deja llevar por el corazón, ¿no? Cero mental. Y yo creo que estas cosas las compartimos. Y luego lo que no compartimos, yo creo, yo creo que ella es un poquito más prudente. Es como más prudente a la hora de yo soy como muy directa con las cosas. Que esto se cae. Soy muy directa, entonces a veces no tengo filtro, ¿sabes? O sea, Ujú. no es que sea descarada, pero sí que soy muy clara, muy... Y Amelia es una persona muy políticamente correcta, ¿no? Como que siempre intenta, pues eso, tener las palabras justas para no herir a nadie y ser amable con todo el mundo y yo creo que esto es algo que estoy aprendiendo de ella. Ujú. Bueno, y ahora antes de pasar a jugar a las palomitas, la última pregunta que te quería hacer era, bueno, más que pregunta es como que tú le digas a los espectadores y a la gente que nos sigue, por qué no nos podemos perder esta segunda temporada. Vale. Eh, Sin Wow. hacer spoiler, claro. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que es una temporada muy fresca, muy graciosa, con mucho sentido del humor, o sea, también dice muchas verdades. Esto es lo chulo también, que... Ay, me he pinchado con un cactus. Se me han quedado los pinchitos. Eh, bueno, yo creo que tiene mucho sentido del humor, pero que al mismo tiempo es muy, o sea, es muy directa, muy que sabe, espera que me explico fatal, ¿eh?
es como que tiene mucho mensaje, no pasa Ujú, de puntitas por las cosas, ¿sabes? ujú, Tiene ahí un discurso fuerte en cada capítulo que se puede desgranar y, y usando el humor, sobre todo, que esto es lo chulo, que parece que no haya mensaje, de repente dices, hostia, y esta escena tan jijijaja y de repente dices, hostia, es que claro, me está contando esto, ¿no? Y esto es lo chulo, que el humor ayuda a suavizar también ujú. los mensajes. Entonces, bueno, yo ¿Es creo que eso? sobre todo el humor es lo que Vale. más identifica, digamos, esta temporada. Vale, muy guay. Pues eso, no os la podéis perder. Se estrena el día 16. Y nada, Ujú. vamos a jugar a las palomitas, ¿vale? Que son preguntas que sirven un poco para conocer un poco más a Carol y porque ya a Amelia ya la conocemos, así que a ver qué sale por aquí. Venga. Venga, a ver, esta misma. A ver, ¿quién te gustaría que protagonizase una película sobre tu vida? ¡Hala! Es difícil esta, ¿eh? ¡Wow! Es difícil, es difícil. Sí, qué chunga, tío. ¿Quién ha escrito esto? Ay, me he puesto nerviosa y todo. Hostia, no sé, ¿eh? Wow, a ver, de mi vida. No sé qué, no sé, ¿eh? Es muy difícil. Si quieres Es hacemos que, un, si quieres, si no se te ocurre nada, podemos hacer un pasapalabra, ¿eh? No hay problema. venga, pasa palabra. Es Pasapalabra, que no, voy no pasa pensando, nada. ¿vale? Vale, Voy venga. pensando. Uy, Es que me parece súper chunga, es que es algo que no me he diga. sido, sí, Está muy hemos bien. ido a sacar la difícil. A ver, esta. Esperemos que esta no sea tan complicada. Vale, ¿qué es lo más raro que te ha pedido un fan o un seguidor? Si es que te ha pedido algo raro, a lo mejor. Bueno, una chica me preguntó si me parecía bien que se tatuara mi cara en su brazo. Y yo le dije, ¿estás segura? Porque claro, o sea, ahora sí, te encanta Amelia y te encanta esta historia, pero igual dentro de 15 años o 3 años Ay, madre dices, mía. ¿qué he hecho, no? Y lo hizo ella, se lo tatuó. ¿Se lo tatuó? Se tatuó total, muy fuerte. Ostras, O sea, me qué fuerte. pareció, sí, sí, impresiona. No me esperaba esta respuesta, te lo juro. Me pensaba que ibas a decir, rollo, pues me ha dicho que me case con él o algo así. Un Es tatu. heavy, es heavy. Es heavy. Venga, vamos a sacar otra, a ver. A ver esta. Mm, mm. Vale. Un momento, tierra, trágame de tu vida. Muchos. Hostia, a ver. eh, bueno, hay una anécdota que le he explicado alguna vez, ¿Sí? que es que una amiga mía, que también es Ana Moliné, que es actriz, una vez hizo una fiesta de disfraces por San Juan ¿Sí? y mandó una foto así de ella y su chico vestidos de raperos, ¿no? Y dijo, bueno, hay un código, ¿no? Para entrar a la fiesta y es los chicos de raperos y las chicas de Bad Gyal, que no sé si sabes quién Sí, que es sí. esa cantante de rap. Y yo entendí Bad Girl, ¿vale? Entonces me curré un disfraz de la hostia de Bad Girl con mis orejitas, el cinturón, la capa, que era un disfraz de Pedro Picapiedra, que lo convertí en capa de Bad Girl. Bueno, curradísimo, con un vestido súper apretado. Bueno, ya te digo, era la hostia, una antifaz ahí con los ojos, los labios rojos. Total, que llegué allí con mi tortilla de patatas a la fiesta, ¿sabes? Y claro, me quedé allí con mi tortilla mirando a todo el mundo, todos de raperos y de Bad Gyal, y yo allí con mis orejitas, ¿sabes? O sea, fue tan ridículo de verdad. Además, solo conocía a mi amiga, a su chico y a alguna persona más, pero, o sea, igual había 30 personas en la fiesta y no conocía a nadie, y claro, o sea, todo el mundo meándose de la risa. Y también te digo, fue la mejor manera para entrar y hablar con la gente y, o sea, triunfé. De hecho, pensé que es la mejor estrategia para A conocer conocer a gente. gente, sí. Equivocarte a propósito del disfraz, ¿sabes?
Pero fue muy gracioso. Pero lo pasé, me acuerdo que el corazón, me quedé súper seria ahí mirando a la gente, ¿sabes? Me hice como pequeñita en ese momento. Terrible, terrible. Me parto. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a sacar la última, ¿vale? A ver qué te toca esta Venga. vez. A ver, esta es larga, creo. Sí. ¿Qué es lo primero que harías si fueses del sexo opuesto? Hola, tío, qué chungo, ¿eh? ¿Quién ha escrito esto? En serio, ¿eh? Tengo curiosidad. Que vaya al psicoanalista, ¿no? ¿Te imaginas? No, hostia, no sé, ¿eh? Enamorarme de una mujer, no, ¿te imaginas? Enamorarme de un hombre o de una mujer, no, no Oye, sé, no pues sé, hostia, hostia, no sé, si fuera un hombre, supongo que me miraría al cuerpo, ¿no? Y sí, yo creo que también, ¿eh? experimentar, Es la experimentar qué se típica. siente, ¿no? Porque Sí, claro, ahí hay algo colgando que tú no tienes, ¿no? Entonces es sí. como a ver qué se siente, ¿no? De tener ese cuerpo. Hmm. Yo Creo que creo que sí, sí. sería parar a escucharme, ¿no? Y ver cómo, qué me pasa. Hostia, qué fuerte, ¿no? ¿No? Sí, Sí, tampoco no. yo creo que en verdad eso es lo que haría todo el mundo. Así que, buena respuesta. Bueno, y lo de la actriz no sé, no sé, seguiré pensando. Si me viene alguien en la cabeza, pues te... Vale, venga, me parece bien. Me parece... Es que ha Ya, sido la primera y ha sido muy complicada, ¿verdad? es que es complicado porque no me lo había parado para... O sea, y quizá de actrices mayores, igual sí que te sabría decir, pero así de mi edad para hacer de mí misma, hostia, es Ujú. que me parece muy difícil. Seguiré pensando, ¿vale? Vale, vale. Pues nada, Carol, muchas gracias por este ratito, que espero que te lo hayas pasado A bien. ti. Y muchas gracias también por eso, por estar así tan guay, tan divertida. Y que nada, que me alegro muchísimo de que tenéis nueva temporada, que no se la puede perder nadie el día 16 de agosto. Espero que veáis la segunda y la tercera temporada de Luimelia, porque creo que vale la pena, se ven muy rápidos, son capitulitos de 8 minutos y lo podéis ver, nada, una temporada es una hora, es como un capítulo de cualquier otra serie. Así que, y nada, muchas gracias por haber visto, si habéis llegado hasta aquí, haber visto la entrevista.